Madagascar, año 1845. Estás parado en la plaza central de Antananarivo frente a 1000 personas que fueron obligadas a presenciar esto. El sol cae como hierro fundido y el aire está tan quieto que puedes escuchar cada respiración de la multitud aterrorizada a tu alrededor. Frente a ti hay un acantilado de 50 metros de altura y en el borde, encadenados, desnudos, están 20 personas. No son criminales, no asesinaron, no robaron. Su crimen fue diferente, más peligroso en esta tierra. Fueron vistos leyendo la Biblia. Eso es todo. Posesión de un texto cristiano en un reino donde la reina ha declarado que el cristianismo es traición punible con muerte. La reina está presente, sentada en un trono portátil, protegida del sol por parasol elaborado sostenido por esclavos. Se llama Ranavalona Pimii, tiene 57 años, ha gobernado Madagascar durante 22 años y en ese tiempo ha matado a más de su propio pueblo que cualquier conquistador extranjero jamás logró. Observa con expresión que los testigos describen como completamente neutral, mientras sus soldados comienzan a empujar a los prisioneros encadenados por el borde, uno por uno. Los gritos duran varios segundos antes de que los cuerpos impacten las rocas abajo. Algunos mueren instantáneamente, otros quedan vivos, retorciéndose con huesos rotos, esperando que la muerte llegue, mientras la multitud es forzada a observar durante horas hasta que el último deja de moverse. Esto no es ejecución, es teatro de terror. Es recordatorio de que en Madagascar, bajo Ranavalona Pimii, tu vida no vale nada, tu fe no importa, tu humanidad es irrelevante. Solo importa la voluntad de la reina, y esa voluntad es absoluta. Esta es la historia que la historia mundial apenas menciona, que cuando aparece en libros es reducida a párrafos sobre reina excéntrica o líder aislacionista. Porque admitir la escala completa de lo que Ranavalona hizo, cómo lo hizo, y por qué funcionó durante 33 años, requiere confrontar verdades incómodas sobre poder absoluto, sobre cómo el trauma crea monstruos y sobre cómo género complica narrativas de tiranía de formas que la historia prefiere ignorar. Si historias como esta te impactan, si crees que necesitamos conocer a los tiranos olvidados de la historia con la misma profundidad que conocemos a Hitler o Stalin, ayuda a este canal a crecer. Dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas historias dejen de ser notas al pie y sean contadas con la brutalidad completa que merecen. Ranavalona no nació cruel. Ese es el primer mito que necesitamos destruir. Nació como Rabodoandrianampoinimerina alrededor de 1778 en familia noble pero no real. Su vida temprana fue relativamente normal para aristocracia malgache, educada, entrenada en protocolo cortesano, destinada probablemente a matrimonio político ventajoso. Pero entonces su padre descubrió conspiración para asesinar al rey Andrianampoinimerina. Reveló la conspiración, salvó al rey, y como recompensa, el rey prometió que el hijo de su salvador se casaría con su propio hijo, el príncipe heredero Radama. Ese fue el momento que cambió todo, porque Ranavalona no eligió ese matrimonio. Fue premio, fue transacción política, fue convertida en objeto de intercambio entre hombres poderosos sin que su opinión importara. Se casó con Radama cuando ambos eran adolescentes, y desde el inicio, el matrimonio fue desastre. Radama era favorito de potencias europeas, particularmente británicos. Estaba abriendo Madagascar al comercio exterior, permitiendo misioneros cristianos, modernizando el ejército con asesores extranjeros. Y Ranavalona odiaba cada segundo de eso. Veía la influencia extranjera como contaminación, como traición a tradiciones malgaches, como debilitamiento del reino desde adentro. Pero era solo una esposa entre varias. No tenía poder real. Su opinión no importaba. Entonces observaba, resentía y esperaba. Radama Primo murió en 1828. La causa oficial fue fiebre. Pero había rumores entonces, y hay evidencia histórica ahora sugiriendo que fue envenenado. Y el principal sospechoso era su propia esposa, Ranavalona.
Nunca se probó, pero lo que pasó inmediatamente después de su muerte revela mucho sobre qué tan preparada estaba Ranavalona para este momento. Radama no tenía heredero legítimo. Según ley de sucesión malgache, el trono debía pasar a sobrino o primo del rey. Había varios candidatos, todos hombres, todos con mejor derecho que Ranavalona. Pero Ranavalona tenía algo que ellos no: apoyo de la vieja guardia aristocrática que odiaba las reformas de Radama, que quería regresar a tradiciones antiguas, que veía modernización como amenaza a su poder. Ella les prometió exactamente eso: expulsión de extranjeros, retorno a prácticas tradicionales, Madagascar para los malgaches, y ellos la respaldaron. Pero había problema: múltiples pretendientes al trono que no iban a ceder pacíficamente. Entonces, Ranavalona tomó decisión que establecería patrón para su reinado completo. Los mató a todos, a cada pretendiente potencial, a sus familias, a sus seguidores, en masacre que duró 3 días y eliminó prácticamente toda la familia extendida de Radama. No fue combate, fue purga sistemática. Fueron ejecutados en sus casas, en templos donde buscaban santuario. Algunos fueron envenenados, otros apuñalados. Los niños pequeños estrangulados para evitar futuros desafíos. Y Ranavalona observó todo. Según cronistas europeos que todavía estaban en Madagascar en ese momento, ella personalmente verificó algunos de los cuerpos para asegurarse de que estaban muertos. No era locura, era cálculo frío. Estaba eliminando amenazas, asegurando que nadie pudiera desafiar su derecho al trono, y estableciendo desde el inicio que su reinado sería diferente, que la piedad era debilidad, que los enemigos debían ser eliminados completamente, que el terror era herramienta de control más efectiva que la diplomacia. Una vez asegurado el poder, Ranavalona comenzó a implementar su visión para Madagascar, y esa visión era simple: aislamiento completo del mundo exterior, retorno a tradiciones precoloniales, eliminación de cualquier influencia extranjera. Lo primero que hizo fue expulsar a todos los misioneros cristianos, no gradualmente, inmediatamente. Les dio semanas para abandonar el país o enfrentar ejecución. La mayoría salió. Los que se quedaron escondidos fueron eventualmente encontrados y asesinados de formas diseñadas para enviar mensaje. Luego prohibió el cristianismo completamente. Posesión de Biblia era crimen capital. Asistir a servicio religioso cristiano era traición. Bautizar a un niño en fe cristiana merecía muerte para toda la familia. Y para asegurarse de que todos entendieran cuán seria era, instituyó sistema de pruebas de fe. Si alguien era acusado de ser cristiano secreto, tenían que someterse a tangena. Tangena era veneno extraído de nuez local. Te forzaban a comer la nuez y beber cantidades masivas de agua. Si vomitabas la nuez y sobrevivías, eras inocente. Si no vomitabas y el veneno te mataba, eras culpable. Era juicio por ordalia, completamente arbitrario. Tu supervivencia dependía de fisiología individual, de cuánto habías comido ese día, de suerte pura. No tenía nada que ver con culpabilidad o inocencia real, pero servía a propósito perfecto. Eliminaba acusados sin que Ranavalona tuviera que tomar decisión directa. Los dioses decidían. Si morías, claramente los dioses te habían juzgado culpable. Estimaciones conservadoras sugieren que Tangena mató a más de 100.000 personas durante el reinado de Ranavalona. 100.000, por acusaciones que frecuentemente eran simplemente venganzas personales, disputas de propiedad o eliminación de rivales políticos disfrazada como investigación religiosa. Y Ranavalona lo sabía, no era tonta. Entendía perfectamente que Tangena era siendo abusada, pero no le importaba, porque el sistema servía función más importante: mantenía población aterrorizada. Nadie se atrevía a desafiar autoridad cuando cualquier vecino podía acusarte y enviarte a muerte por envenenamiento. Escribe en los comentarios si crees que Ranavalona era más cruel que tiranos masculinos de su época, o si es juzgada más duramente por ser mujer. Dime qué parte de esta historia te resulta más perturbadora. Pero el cristianismo no era su única obsesión. Ranavalona también creía que Madagascar
debía ser autosuficiente, completamente, lo cual significaba terminar todo comercio con extranjeros. Cerró los puertos, prohibió exportaciones, convirtió Madagascar en uno de los países más aislados del mundo, décadas antes de que Corea del Norte hiciera lo mismo. El problema era que Madagascar dependía de comercio exterior para muchas cosas: herramientas de metal, textiles, armas, medicina. Y Ranavalona no tenía plan para reemplazar esas importaciones. Entonces, la economía colapsó. Los estándares de vida cayeron dramáticamente. La gente comenzó a morir de hambre en regiones que antes habían sido prósperas. ¿Y la respuesta de Ranavalona? Más terror. Instituyó trabajos forzados masivos. Fanompoana se llamaba, servicio al Estado. Pero en realidad era esclavitud apenas disfrazada. Decenas de miles de hombres fueron forzados a trabajar en proyectos de construcción del gobierno. Caminos, palacios, fortificaciones, sin pago, con raciones mínimas de comida. Bajo supervisores que tenían autorización para golpear o matar trabajadores que colapsaban. Las tasas de mortalidad en estos proyectos eran obscenas. Un proyecto en particular, la construcción de palacio en Antananarivo, mató a más de 20.000 trabajadores en 2 años. 20.000 cuerpos simplemente arrojados en fosas masivas cuando morían, y eso era solo un proyecto. Había docenas durante su reinado. La construcción bajo Ranavalona no era ingeniería, era molino de carne humana. Las familias de los hombres forzados a trabajar frecuentemente morían de hambre porque no había nadie para cultivar campos, lo cual causaba más hambre, lo cual debilitaba más a la población, lo cual hacía más difícil completar los proyectos, lo cual causaba que Ranavalona exigiera más trabajadores forzados. Era espiral de muerte. Y ella no tenía interés en detenerla porque los proyectos no eran realmente sobre funcionalidad, eran sobre demostración de poder, sobre mostrar que podía movilizar decenas de miles de cuerpos por su voluntad pura. Pero quizás los castigos más brutales eran los reservados para lo que Ranavalona consideraba traición directa contra ella. Y en su mente, prácticamente cualquier cosa podía ser traición. Había múltiples métodos de ejecución, cada uno más horrible que el anterior. La defenestración desde acantilados era relativamente común, pero había otros. El tangena ya lo mencioné, pero había variantes. Para ofensas consideradas particularmente graves, te forzaban a comer cantidades masivas de la nuez envenenada. No una, 10, 20. Cantidades que garantizaban muerte agonizante en lugar de chance de supervivencia. O te ataban y te dejaban en campo abierto cubierto de miel. Las hormigas llegaban, miles de ellas, te comían vivo durante días mientras el sol te deshidrataba y quemaba. Morías eventualmente de combinación de mordeduras, infección, insolación y deshidratación. O el método que los europeos llamaban hervido vivo. Te metían en gran olla de agua, encendían fuego debajo y te cocinaban lentamente. El agua no hervía rápidamente. Tardaba horas en calentarse lo suficiente para matarte, horas de dolor incrementando gradualmente hasta que finalmente perdías conciencia. Ranavalona aparentemente favorecía este método para cristianos capturados porque el simbolismo era perfecto en su mente. Estaban siendo purificados de su fe contaminante. Había también ejecuciones por trabajo hasta la muerte. Te encadenaban a molino o noria y te forzaban a trabajar sin pausa, sin comida, sin agua. Solo trabajo hasta que tu cuerpo colapsaba completamente. Podía tomar días, a veces semanas para personas particularmente resistentes, y todo esto era público. Ranavalona insistía en que las ejecuciones fueran presenciadas, que la población viera exactamente qué pasaba cuando desafiaba su autoridad. Forzaba a familias a observar ejecuciones de sus seres queridos. Si cerrabas los ojos, si mirabas hacia otro lado, podías ser acusado de simpatizar con el condenado y unirte a ellos en la muerte. Entonces, la gente observaba, memorizaba cada detalle y vivía con ese trauma sabiendo que en cualquier momento podría ser su turno. Lo que hace a Ranavalona particularmente fascinante desde perspectiva histórica
es que no era simplemente tirana aleatoria. Tenía ideología. Creía genuinamente que estaba protegiendo Madagascar. Había visto cómo colonialismo europeo estaba devorando África. Había observado cómo misioneros eran frecuentemente precursores de conquista militar, cómo comercio se convertía en dependencia, que se convertía en control, y decidió que Madagascar no sufriría ese destino, que mantendría independencia a cualquier costo, que las tradiciones malgaches serían preservadas incluso si requería matar a millones de malgaches en el proceso. Es lógica profundamente retorcida, pero tiene cierta consistencia interna que la hace más aterradora que simple sadismo aleatorio, porque significaba que no había negociación posible, no había forma de apaciguarla. No estaba torturando gente porque disfrutaba el sufrimiento, aunque evidencia sugiere que también había elemento de eso. Estaba haciéndolo porque genuinamente creía que era necesario para supervivencia de Madagascar. Esa certeza ideológica la hacía infinitamente más peligrosa que tirano puramente sádico, porque nunca dudaba, nunca cuestionaba si quizás había ido demasiado lejos. En su mente, cualquier brutalidad estaba justificada por meta mayor de preservar independencia malgache. Los europeos, naturalmente, odiaban a Ranavalona con pasión. Los franceses, particularmente, que tenían ambiciones coloniales sobre Madagascar, la retrataban como monstruo loco, como aberración, como evidencia de que Madagascar necesitaba ser civilizada por intervención europea. Esta narrativa era conveniente, les daba justificación moral para eventual colonización, pero también era incompleta y racialmente sesgada, porque cuando comparas lo que Ranavalona hizo con lo que poderes coloniales europeos estaban haciendo simultáneamente en otras partes de África, las diferencias no son tan dramáticas. El rey Leopoldo II de Bélgica estaba convirtiendo Congo en campo de exterminio que mataría a más de 10 millones de personas. Británicos estaban usando hambruna como herramienta de control en India. Franceses estaban cometiendo atrocidades masivas en Argelia, pero esos eran considerados administración colonial, parte necesaria de llevar civilización a salvajes, mientras que Ranavalona, haciendo cosas comparables, era retratada como monstruo único. La diferencia era que ella era mujer, era africana, y estaba rechazando control europeo en lugar de facilitarlo. Entonces, fue demonizada de formas que sus contrapartes masculinos europeos nunca fueron. Sus crímenes fueron amplificados mientras los de ellos eran minimizados o justificados. No estoy defendiendo a Ranavalona. Lo que hizo fue horrible, imperdonable, pero el doble estándar en cómo fue retratada versus cómo tiranos masculinos europeos fueron retratados revela mucho sobre cómo género y raza influencian narrativas históricas. Los franceses intentaron invadir Madagascar 2 veces durante el reinado de Ranavalona, 1829 y 1845. Ambas veces fueron rechazados, no porque los malgaches tuvieran mejor tecnología militar, sino porque Ranavalona usó táctica brutal pero efectiva. Tierra quemada total. Cuando los franceses desembarcaban, encontraban pueblos costeros completamente vacíos, sin comida, sin agua, sin población. Ranavalona había ordenado evacuación completa de regiones costeras hacia el interior. Y mientras los franceses avanzaban tierra adentro, enfrentaban guerrilla constante, emboscadas, envenenamiento de suministros de agua, destrucción de cualquier cosa que pudiera ser útil para invasores y enfermedad. Madagascar tenía malaria, fiebre amarilla, disentería. Las tropas europeas morían por miles simplemente de enfermedad antes de ver combate real. Después de semanas de esto, después de perder miles de soldados sin ganar territorio significativo, los franceses se retiraban. Ranavalona había ganado, no a través de superioridad militar, sino a través de pura voluntad de hacer que la conquista fuera más costosa de lo que valía. Y cada vez que los europeos se retiraban, Ranavalona celebraba con ejecuciones masivas de cualquiera sospechoso de haber colaborado con invasores. Pueblos enteros eliminados, miles de personas muertas,
por acusaciones frecuentemente infundadas. Pero funcionaba. Madagascar mantuvo independencia, y Ranavalona se volvió cada vez más convencida de que sus métodos eran correctos, que el terror funcionaba, que la brutalidad era necesaria. Entonces continuó. Por 33 años, más larga que muchos tiranos masculinos más famosos. Ranavalona murió en su sueño en 1861 a los 83 años. No fue asesinada, no fue derrocada, simplemente envejeció y murió de causas naturales después de uno de los reinados más brutales en historia africana. Su hijo, Radama II, la sucedió, y su primera acción fue revertir prácticamente todas sus políticas. Reabrió Madagascar a extranjeros, permitió cristianismo, terminó trabajos forzados, trató de modernizar nuevamente, y fue asesinado en menos de 2 años por aristócratas que habían apoyado a Ranavalona, que querían continuar sus políticas de aislamiento, lo cual revela algo crucial. Ranavalona no operaba en vacío, tenía apoyo, tenía base de poder entre aristocracia tradicional que se beneficiaba de su sistema, que compartía su visión de Madagascar cerrado y tradicional. No era dictadora loca actuando sola, era líder de facción política que usaba terror extremo para mantener poder, pero que representaba intereses reales de clase gobernante malgache. Eso no la excusa, pero complica narrativa simple de reina loca que historia frecuentemente presenta. Las estimaciones de cuántas personas murieron durante el reinado de Ranavalona varían salvajemente. Algunos historiadores dicen cientos de miles, otros sugieren más de 1 millón. En país que tenía población total de quizás 3 millones cuando ella tomó poder, lo que es indiscutible es que la población de Madagascar disminuyó significativamente durante su reinado. Combinación de ejecuciones, trabajos forzados, hambruna causada por colapso económico y emigración masiva de personas huyendo de su régimen. Madagascar al final de su reinado era significativamente más pobre, más débil y más despoblado que al inicio. Su proyecto de preservar Madagascar tradicional terminó debilitando el reino que intentaba proteger. Y irónicamente, menos de 40 años después de su muerte, Francia finalmente conquistó Madagascar de todas formas. Se convirtió en colonia francesa en 1896 y permaneció así hasta 1960. Entonces todo el terror, todas las muertes, todo el sufrimiento, finalmente no logró el objetivo declarado. Madagascar fue colonizado de todas formas. ¿Valió la pena? ¿Retrasó la colonización lo suficiente como para justificar el costo humano? ¿O simplemente debilitó Madagascar al punto donde resistencia eventual se volvió imposible? No hay respuestas fáciles, pero las preguntas necesitan ser hechas. Lo que Ranavalona revela sobre poder, género y colonialismo es complejo. No encaja en categorías simples de villano o héroe. Era tirana brutal que mató a cientos de miles de su propio pueblo. Eso es innegable. Pero también resistió colonialismo europeo exitosamente durante décadas, cuando casi todos los demás líderes africanos habían sido derrotados o forzados a someterse. Podía ser ambas cosas, y generalmente es ambas cosas. La historia frecuentemente lucha con figuras como Ranavalona, porque no encajan en narrativas limpias. Era mujer africana con poder absoluto en era cuando eso era extremadamente raro. Era anticolonial en métodos pero terrorista contra su propio pueblo. Entonces, frecuentemente es simplemente ignorada, reducida a nota al pie, mencionada brevemente como reina excéntrica, sin exploración real de qué hizo y por qué. Pero merece ser estudiada, no celebrada, no romantizada, pero estudiada, porque representa tipo de liderazgo que emerge cuando pueblo enfrenta amenaza existencial y elige líder que promete victoria a cualquier costo. Ese patrón no terminó con Ranavalona. Aparece una y otra vez a través de historia. Cuando población está suficientemente aterrorizada de amenaza externa, frecuentemente acepta tiranía interna que promete protección, y esa tiranía casi siempre termina matando más de su propia gente que enemigo externo jamás habría logrado. Es lección que necesitamos aprender y reaprender.
porque seguimos olvidándola. Ranavalona gobernó Madagascar desde 1828 hasta 1861. 33 años, más larga que Hitler, más larga que Stalin estuvo en poder absoluto, más larga que Mao antes de Revolución Cultural. Pero apenas la conocemos, porque era mujer, porque era africana, porque sus crímenes fueron contra su propio pueblo en lugar de contra europeos. Entonces quedó fuera de narrativa histórica occidental hasta recientemente. E incluso ahora, cuando aparece, es frecuentemente mal caracterizada o simplificada. Merece mejor, no porque era admirable, sino porque entender cómo llegó al poder, cómo lo mantuvo y qué eso costó es crucial para entender cómo funcionan regímenes autoritarios, especialmente regímenes liderados por mujeres. Porque asumimos frecuentemente que mujeres líderes serán inherentemente más compasivas, más pacíficas, menos brutales. Ranavalona destruye esa ilusión completamente. Era tan capaz de crueldad sistemática como cualquier tirano masculino. Usaba terror con igual efectividad y mantuvo poder con igual brutalidad. Género no determina capacidad para violencia, poder lo hace. Y cuando mujeres obtienen poder absoluto, son igualmente corruptibles. Esa es lección incómoda, pero necesaria. Aquí no contamos historias de tiranos que la historia occidental decidió recordar. Contamos las de los que fueron deliberadamente olvidados porque eran demasiado complicados, demasiado incómodos o simplemente del continente equivocado. Suscríbete a Historias Cabronas para conocer a los monstruos olvidados de la historia, los que gobernaron con igual brutalidad pero fueron borrados porque no encajaban en narrativas occidentales. Porque cada tirano, sin importar su género o ubicación, merece ser recordado, no celebrado, recordado, para que entendamos completamente de qué es capaz la humanidad cuando el poder no tiene límites.